¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego Fuentes, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y hoy vamos a hacer una charla con Esther, que en 2022 quedó la primera de su tribunal por la especialidad de educación primaria. Prácticamente clavó su oposición. De hecho, ahora veréis que sacó un 9,48 de media, es decir, contando tema, supuesto y la parte de la exposición oral. En principio hizo una muy buena primera parte, pero es que acabó incluso mejor con ese 9,5 en la exposición. Y vamos a hacer una charla no tanto de presentaciones, sino que nos vamos a meter en su tema, nos vamos a meter en el supuesto práctico, en la exposición, es decir, cosas que de verdad a ti que me estás escuchando te pueden aportar. Y esto viene motivado de Opomind, que es nuestra academia específica de educación primaria. Estamos ahora con la matrícula abierta, así que si te quieres inscribir y quieres confiar en nosotros para prepararte educación primaria, ya que somos especialistas únicamente de educación primaria y por eso vamos a ser tan buenos, pues nada, lo tienes en el comentario fijado, tanto un tema de muestra, un supuesto resuelto para que nos conozcas y aprovéchate porque son las últimas plazas sin matrícula. Así que dicho esto, vamos a empezar y quiero conocerte, Esther, pero quiero conocerte a través de la oposición y directamente te quiero decir qué tema te salió y qué propuestas prácticas te hicieron sacar prácticamente un 10 en esa primera parte. Hola, buenas tardes, Diego. Pues en mi caso escogí el tema 21, que se centraba en la resolución de problemas. Dominaba las otras dos opciones, pero busqué diferenciarme y ya desde un primer momento sabía que muchos otros opositores optarían por temas lingüísticos. Entonces empecé este tema de un 4,96 con la idea de Almus. El alma de las matemáticas son sus propios problemas. Entonces, a partir de ahí, diseñé propuestas donde el alumnado iba pasando por las diferentes fases de los verbos de la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, con una primera propuesta titulada El taller Te lanzo mi problema, creaban enunciados propios y los resolvían en grupo, favoreciendo así la metacognición. Esta propuesta lo que hacía es que era muy adaptable. En los primeros cursos lo que hacía es partía de la oralidad, usando objetos prácticos, situaciones más cercanas, y ya en cursos superiores lo que hacía es introducir datos más complejos y operaciones combinadas. Tanto en el primer ciclo como en ciclos, en tercer ciclo de educación primaria, utilizaba un andamiaje visual, es decir, un panel con diferentes pasos para esa resolución de problemas, así como preguntas guía para que les ayuden a razonar y no se queden solamente en la operación a realizar. Otra de las propuestas eran los problemas que estaban conectados con la vida real. Calcular cuánto ahorramos si cerramos el grifo, al lavarnos los dientes o organizar un desayuno saludable con un presupuesto. De esta manera se entendían las matemáticas de manera contextualizadas y también mi alumnado lo que hacía es tomar decisiones responsables, trabajando transversalmente también esos ODS, en este caso el número 12 y el consumo responsable. Paralelamente a estas dos formas de trabajo, pues planteaba un escape room matemático donde por medio de acertijos les permitía obtener y buscar y encontrar un tesoro escondido tanto dentro del aula como fuera, trabajando así ese aprendizaje en movimiento vinculado a la educación física. O también estaciones manipulativas con diferentes materiales como regletas o balanzas. Lo que hacía en el tema es intentar cumplir con todos los puntos del índice que me marcaba convocatoria y al mismo tiempo priorizar ese aspecto práctico que quiere ver el tribunal. De esta manera, estos ejemplos los fundamentaba en todo momento, en los casos que podía, en los principios del DUA, para que cada alumno pues, pudiese alcanzar y maximizar pues, esta resolución de problemas de la manera más funcional posible. Has dicho educación física porque entiendo que hiciste un trabajo interdisciplinar, pusiste trabajo interdisciplinar con educación Sí, física. sí, correcto. Lo que hacía es trabajar los problemas matemáticos también de manera coordinada con el especialista de educación física. Por ejemplo, si se trabajan un escape room matemático, se puede plantear de forma coordinada educación física con matemáticas. ¿Tú previamente habías trabajado o no? ¿No tenías nada de experiencia docente? Había trabajado en un concertado y después de forma en el extranjero había estado en diferentes escuelas infantiles y en una escuela de educación especial. Vale, no, a ver, lo digo también para la gente que nos escuche, que de hecho nosotros en Opomai nos centramos mucho en esa realidad educativa. Creo que ahora el tribunal está valorando muy positivamente que no solo sea que le vomites, en este caso, la teoría de la resolución de problemas, sino, como hemos visto, ejemplos concretos,
cómo conecto esos problemas con la vida real, cómo conecto independientemente del tema, que si es más lingüístico, como has dicho, las otras opciones, lo conectes también con los ODS, los conectes con los retos del siglo XXI, lo conectes con las competencias, así que buscamos eso. De hecho, si os descargáis el tema de muestra, veréis que tienen ejemplos prácticos para cada comunidad. Si quieres, ahora damos un saltito al supuesto práctico, que es realmente el filtro. Te quiero preguntar en primer lugar qué supuesto te tocó y ahora nos vamos a detener también para que se lleve la gente elementos prácticos. Cada pregunta, ¿cómo la resolviste? De acuerdo. En mi caso me tocó un aula de primero de educación primaria, concretamente con 23 alumnos y bastante diversidad. Contábamos con un alumno con TEA, un niño sin escolarización previa, una alumna con alta capacidad, varios en proceso de evaluación y un nivel muy desigual en lectoescritura y expresión oral, tanto en castellano como en valenciano, ya que yo positaba en la Comunidad Valenciana. A eso se sumaba un componente emocional importante. De esta manera, pues en nada más leí el supuesto, me centré en qué legislación debía especificar y aparte, pues las propuestas prácticas que ya llevaba preparada de casa en gran medida, ya que me había preparado una especie de libretita con casuísticas diversas. Entonces me puse en la piel y respondí como si esa aula fuera mía, llevando todo a la práctica y sobre todo especificando cómo lo haría y por qué. Entonces, respecto a la primera pregunta, me pedían: ¿cómo promoverías en tu aula una convivencia positiva y relaciones afectivas enriquecedoras? ¿Qué estrategias usarías para implicar a las familias? Por un lado, para responder a esa convivencia positiva y relaciones afectivas enriquecedoras, organicé mi aula inspirándome en el modelo del aula del futuro del INTEF. Entonces, ejemplifiqué por medio de zonas como la interacción oral, ya que era uno de los puntos, de las dificultades que tenía mi grupo clase, zona de creación y cooperación para ese trabajo por rincones en primero de primaria y estaciones también multinivel para atender a la diversidad. Específicamente, implementé y desarrollé en ese supuesto práctico una zona de la calma con materiales sensoriales y cuentos sobre emociones. Entonces me centré en uno de los materiales que a día de hoy llevo a cabo en mi clase, que se titula El buzón del corazón. Es una rutina semanal en la que los niños y las niñas dejan, en este caso, como estamos en primero de primaria, de forma oral, por medio de palabras, mensajes bonitos, felicitaciones o quejas para así mejorar la convivencia. Entonces, estos gestos sencillos ayudaban a crear ese clima afectivo y seguro en el grupo. Paralelamente, para trabajar ese aspecto socioemocional, propuse un proyecto que llevaba a cabo en mi hora de tutoría, titulado La mochila de las emociones, que se basa en cuentos de Begoña y Barrola. Lo que hacíamos es compartir ese cuento conjuntamente y después favorecer esa expresión oral sobre las emociones. También teniendo un registro, un check-in emocional semanal que se enviaba también a las familias. ¿Para qué? Pues para implicarles, ya que era otro de los puntos que me demandaban. También para completar ese contrato familia-escuela, esa relación constante, aposté por talleres compartidos que se realizaban una vez a la semana en la primera franja horaria, desayunos con cuentos, es decir, en base a lo que tenía que trabajar, pues planteaba una cosa u otra, y ese diario emocional que se completaba con el buzón del corazón y el proyecto que te he comentado, que se denominaba la mochila de las emociones. Y todo esto, pues, sin olvidar ese plan de convivencia y nuestra línea de acción tutorial, ya que en el supuesto hay que priorizar, es decir, ese supuesto práctico, la práctica, pero también hacer énfasis en esos planes, proyectos que tenga el centro. Sí, 100%. De hecho, estamos viendo que hay una tendencia en la sociedad donde cada vez se consumen más ansiolíticos, donde cada vez hay más suicidios. Indirectamente, en casi todas las oposiciones de este año 2025 han habido preguntas relacionadas con la educación emocional. Y de hecho, en Opomind tenemos de referente a Alba de Rincón de la Calma, que hace una formación en uno de los meses donde enseña a nuestros opositores a llevar de forma transversal todo lo que tiene que ver con la educación emocional, ya que no tiene que ver, en este caso, la educación emocional con aplicarla o la vas a alcanzar aplicándola en un trimestre en particular, sino que se tiene que trabajar de forma transversal. Y no hemos hablado de ello, pero sería también aplicar bien el programa Ruler, tener ciertas dinámicas para empezar la unidad didáctica y para acabarla. Sin trabajarlo en algún momento, si se da esa emoción, pues llegar a un diálogo con el grupo clase y ver qué emoción es, etiquetarla,
etcétera, etcétera. Así que es de vital importancia estar preparado en este punto emocional. En la segunda pregunta, me quiere sonar que está relacionada con la competencia lingüística y matemática en el aula, ¿no? En ese punto, ¿por dónde lo llevaste? Por un lado, la competencia lingüística intenté continuar, porque en el enunciado me lo especificaba, el programa de estimulación del lenguaje oral. Entonces añadí a esta primera aproximación actividades más complejas de primero de primaria, como pueden ser rimas o también continuar con estos articulemas para colocar bien la boca del programa Siembra Estrellas. Entonces, a partir de ahí, trabajábamos la conciencia fonológica y esa composición de oraciones para ir avanzando. También me enriquecía bastante y mencioné el método de hiperlexia para mejorar pues ese reconocimiento de las letras y esa escritura de primero de primaria, ese proceso de lectoescritura que se debe trabajar. Luego planteé dinámicas como el rincón del periodista para la expresión oral. Entonces, basándome en sus intereses, aquello que habíamos trabajado en el aula, escribíamos oraciones e incluso pequeños fragmentos tanto de forma individual como cooperativa. De esta manera, los niños y las niñas tenían un rincón donde pegábamos las diferentes tiritas de resumen de nuestra semana o del mes y así pues era una especie de diario de aula. Y también dentro de esta comunidad valenciana mencioné el proyecto que titulé La aventura de las letras, que era un proyecto que diseñé en base a las secuencias didácticas EGRAMIN, que es un grupo de investigación de enseñanza de lenguas de la Universidad de Valencia. Y este grupo plantea propuestas didácticas que se basan en esa indagación, trabajo y después producto final. Y ejemplifiqué con una de las secuencias que se centra en el trabajo de la receta. Entonces, lo que hacía es experienciar dónde encontramos recetas, cuál puede ser la persona que lea recetas, por qué son importantes las recetas. Así veíamos su funcionalidad, las partes que tenía la receta. Después la trabajábamos en clase, mencioné diferentes técnicas de escritura y después ya cada niño o niña redactaba su receta de forma individual y también pues en diferentes equipos. De Muy esta bien. manera pues podía atender tanto a esos niños que tenían más nivel como a aquellos que necesitaban más apoyo. Muy bien. ¿Y en la competencia matemática, por dónde fuiste? Pues intenté también vincular ese trabajo manipulativo y vivencial y planteé un proyecto que se llamaba Matemáticas Vivas para interrelacionar las diferentes habilidades matemáticas. Entonces, por medio de diferentes tareas gamificadas, lo que hacía es que simulábamos compras y si completaban ese reto matemático obtenían una insignia. Con esto lo que hacíamos es que el aula se convertía en una especie de mercado y, por ejemplo, trabajaban ese sistema monetario con técnicas de role-playing. Entonces, ellos podían sumar, restar, cambiar, también pues vivenciar esas matemáticas desde su propio yo. También iniciaba, cuando me tocaba matemáticas, siempre incorporaba dinámicas como el número del día, porque estas formas de trabajo, pues eso, mediante ese diálogo del docente, pueden trabajar la descomposición del número, los amigos del 10, muy importantes en primero de primaria, el doble, la mitad o esos vecinos, cuál es el anterior, cuál es el posterior, qué pasa si yo a este número le sumo 1, le resto 1, le sumo 2. Entonces, de esta manera van interiorizando esa tabla del 100 tan importante en primero de primaria. Y nada, para trabajar pues esta competencia lingüística y matemática muy importante, siempre que ejemplificaba, aludía a esa casuística de diversidad que tenía en mi aula. Como te he comentado anteriormente, había una alumna de TEA y también una alumna con altas capacidades. Entonces, pues lo que hacía es, si tenía la dinámica de te lanzo un problema, pues yo decía que esta propuesta es muy enriquecedora para mi alumna con altas capacidades porque le hace ir más allá o le asignaba un reto más complejo para que el tribunal viese de forma muy práctica cómo yo adaptaba ese ejemplo específico a la diversidad que se me planteaba en el supuesto. Y en relación a la diversidad, la última pregunta fue, Ujú. ¿qué medidas organizativas y didácticas aplicarías para garantizar la inclusión? Pues me centré básicamente en ese DUA 3.0 ahora con la última actualización y lo que hacía es ejemplificar por medio de los diferentes principios, por ejemplo, para la variedad de formas de aprender, ante códigos QR, realidad aumentadas y audiolibros para favorecer esa comprensión oral en este caso. También en el principio de expresión
pues realizaba murales colaborativos conectados con esos proyectos tanto matemáticos como afectivos y emocionales que te he comentado. Y por medio de esa competencia matemática, pues promovía el principio de implicación con las cartas de recompensas vinculadas a este área. También, por ejemplo, vinculado a este alumno con TEA, utilizaba la herramienta digital Dictapicto, que me permitía transcribir muy sencillamente pues, el enunciado de matemáticas, o si había alguna excursión, vamos al cine o vamos al teatro del pueblo. Yo le escribía la oración y de esta manera se transcribía a pictos y el niño lo entendía muy bien. Entonces, esta forma de trabajo le hace ver al tribunal que tú estás preparado para tu día a día. También para pues, poder trabajar esas medidas organizativas, utilizo en mi aula el Google Classroom, donde tenemos el crono, los alumnos del aula, y de esta manera pues la gestión del aula es más ordenada para todos, tanto para ellos como para mí. Y también esas medidas didácticas, mencioné la evaluación como un feedback constante y visual, sobre todo en este primero de educación primaria. Y como hemos dicho, porque de hecho tú participaste en Programa para Plaza y en Comunica para Plaza y una parte de tu éxito de la plaza se la debes a tu exposición y en concreto a tu programación, a tu hilo conductor, ya que sacaste ese 9,5 y sin ese 9,5 posiblemente estés a día de hoy opositando, estarías a día de hoy opositando. Te quiero preguntar directamente por el hilo conductor, ya que me consta que fue el podcast educativo, que nos lo cuentes un poquito porque creo sinceramente y conociéndote y conociendo las aportaciones que has hecho también en los cursos de Programa para Plaza y Comunica para Plaza, creo que gracias a él le diste una vueltecita a lo típico y trabajaste muy bien la competencia lingüística. Entonces, nada, cuéntanos lo que puedas contar de forma práctica de ese hilo conductor y a ver cómo les aporta a nuestros alumnos. En mi caso, cada situación de aprendizaje intentaba que tuviese un destinatario real, como por ejemplo uno de nuestros podcasts dedicados a Save the Children, a la asociación, para trabajar esos derechos de la infancia. Y todo eso vinculando una temática social y también un ODS en concreto. Otro también lo dirigimos a la asociación Asin Down con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down. Entonces trabajaba esa expresión oral y lingüística con un propósito social, como he comentado. ¿Y qué herramienta utilizaba? Ese podcast educativo. También, por ejemplo, vinculábamos todo este proceso a nuestro entorno más cercano. Entonces, el podcast también se dirigía a esa radio local de nuestro municipio sobre entrevistas de salud u otros vinculados a temáticas sobre el Parque Natural del Río Turia, por ejemplo. Cada una de estas temáticas quedaba reflejada en uno de los materiales que valoraron muy positivamente y que titulé el pasaporte del podcast. Era un cuaderno visual que tenía cada alumno o alumna de mi clase y lo que hacíamos es ir sellando a modo de insignia cada vez que completábamos uno de los podcasts realizados. Entonces, con esta práctica promovía sobre todo ese principio de expresión del DUA. También integré la educación emocional con el programa RULEL que has comentado anteriormente, usando específicamente el material Moodmeter. Entonces, en momentos clave, antes de iniciar esa situación de aprendizaje o en momentos que yo veía que era necesario saber nuestro estado emocional, lo implementábamos y lo utilizábamos. Y con esta forma visual, los niños y las niñas sabían identificar si estaban alegres, tranquilos o era el momento agradable o no tan agradable para empezar a aprender. Y con estas formas de trabajo vinculaba y potenciaba esa regulación emocional para estar preparados y podernos enfrentar a esas prácticas lingüísticas que planteamos en el aula. Vale, has De destacado el hilo conductor, que es el podcast, has destacado también que de forma transversal llevaste el programa Ruler, pero podrías también tres ideas potentes que piensas que también gustó y que el tribunal te compró. Otra de las ideas que impactaron en el tribunal fue el uso de la robótica educativa en mi programación. Vinculaba la gramática con ese pensamiento computacional, es decir, si tenía que trabajar en los sinónimos y los antónimos, planteaba un mantel con diferentes situaciones, entonces mi alumnado dirigía el pivot hacia la casilla correspondiente. De esta manera se interrelacionaba esa percepción espacial y los contenidos lingüísticos, interrelacionando también pues áreas de aprendizaje como son la lengua y matemáticas. Del mismo modo, llevé un cuaderno de tutoría emocional que recogía dinámicas
que utilizábamos en ese viernes de tutoría y con estas prácticas también intentaba pues atacar a ese desarrollo socioemocional y también a esa gestión de aula para que mis alumnos fueran poco a poco siendo lo más competentes en ese seguimiento emocional y regulación, como he comentado. A este se sumaba un cuaderno de evaluación que los miembros del tribunal valoraron como muy positivo, ya que hicieron unas fotos sobre algunos de los recursos que integraban, como por ejemplo las rúbricas que tenía para cada una de las situaciones, los tickets que integraban también respuestas tanto emocionales como más centradas en el contenido y que tenía diferentes modelos, como por ejemplo, pues me he sentido muy alegre o con mucha emoción cuando el pivot se mueve y se para en la casilla correspondiente. Y todo esto lo acompañé para que tuviese sentido y que lo comprendieran de manera más aterrizada en el aula, con un plano que también fundamenté en el aula del futuro del INTEF, como he comentado anteriormente con el tema del supuesto práctico. Vale, hemos visto sobre el papel cómo tenías la programación. Ahora quiero entender cómo te preparaste la exposición, porque el documento puede estar genial, pero en última instancia la nota va de la defensa. Efectivamente, intentaba mostrar siempre mi identidad docente, quién era yo dentro del aula. Entonces, desde un primer momento que empecé a redactar ese documento de exposición, lo hice poco a poco. Me centré específicamente en las metáforas para iniciar la situación de aprendizaje, como tú has comentado en diferentes momentos en los webinars, en las imágenes mentales que podía yo hacerle ver y viajar un poco a los miembros del tribunal para que conectaran con mi contexto en el que yo planteaba mi programación. Preguntas retóricas para que volvieran a conectar y sobre todo ese inicio y cierres impactantes. Arranqué diciendo de manera concreta, para mí educar es como musutruk, una palabra en euskera que significa dar algo sin esperar nada a cambio. Y eso es lo que intento hacer cada día como maestra, ofrecer lo mejor de mí para que cada aprendizaje con esta forma de introducción desarrollé ya todo mi contexto, mi temporalización, la metodología, la evaluación, esa primera parte de los 30 minutos y luego conecté con ese cierre circular, cerrando otra vez aludiendo a esa palabra en euskera que hacía énfasis en no esperar nada a cambio. También, dado a mi personalidad y mi nerviosismo interno, ensayé muchísimo, muchísimo para tener todos los puntos bien estructurados y contar con ese tiempo para no sobrepasar ni tampoco quedarme corta. Y eso lo que hacía es que a mí me transmitiese seguridad y que tenía muchas ganas de transmitir mi yo docente, como he dicho anteriormente, y todo lo que había detrás de mi programación. No solamente ese hilo conductor, sino ese enfoque transversal de la educación emocional y sobre todo ese impacto social sobre lo que trabajábamos en el aula, cómo se iba a extrapolar a la vida diaria de los alumnos y los cambios que iba a tener en su contexto más cercano. Estamos acabando ya, pero sí que te quiero preguntar, porque lo van a vivir los opositores y las opositoras que vayan a primaria o cualquier etapa y especialidad, esos momentos de bloqueo, esos momentos de falta de motivación, ahora al principio, si se ponen en verano o se ponen en septiembre, van a tener esa inercia positiva y es fácil estar motivado o a principios de año, pero llegan esos momentos en los que es el día de la marmota, te levantas todos los días igual, te falta claridad. Te quiero preguntar directamente por estos momentos. Tú cuando estabas bloqueada, cuando sentías que no tenías motivación, ¿qué hacías para seguir adelante? Cuando me bloqueaba, intentaba pensar en mi yo como maestra dentro del aula, eso que tanto me llena, estar con los niños, ver las dificultades, acompañarlos sobre todos, y pensaba que ese proceso valdría la pena. También me establecía objetivos a corto plazo, es decir, a final de la semana, qué recompensa podía tener si había cumplido con todas las tareas que debía marcar y tenía que entregar, por ejemplo, a mi preparador. Pues en ese caso me daba pequeñas recompensas y me ayudaban a completar esa semana, cerrando con esa actividad más de placer del fin de semana y ya retomar la siguiente. Y en cuanto a la falta de motivación, me apoyaba bastante en mi entorno, sobre todo en una amiga que también opositaba de inglés y nos dábamos pues ese impulso mutuo pensando en esa recompensa que he comentado anteriormente, que era obtener esa plaza a la primera. Bien, y para acabar te quería preguntar, porque esto le puede ayudar a los opositores de cara a hacer supuestos prácticos. Últimamente los supuestos van muy al grano, te piden problemas reales
reales de aula, problemas que se encuentra incluso el propio tribunal. Entonces, ahora que ya llevas 3 años siendo funcionaria, ¿qué problemas reales te encuentras en el aula? Y si quieres decirme algunas soluciones y ya con esto acabamos. Las aulas me he dado cuenta que cada vez son más heterogéneas, entonces como docentes debemos estar preparados y ser súper prácticos y tener esa capacidad de improvisación para poder adaptar una misma actividad a diferentes niveles. Entonces creo que en la diversidad nos debe acompañar y también nos debemos apoyar en ellas. También la gestión del grupo creo que es otro de los puntos fuertes que debemos contemplar porque en un grupo podemos tener alumnos muy motivados, que tengan mucha implicación familiar y otros que su contexto no sea tan favorable. Entonces hay que intentar equilibrar y pues apoyar desde nuestras posibilidades las dos realidades para que cada niño o niña avance. También el tema de la falta de tiempo es otro de los hándicaps que nos encontramos y también los recursos personales que tenemos en el centro. Entonces, como tutora, pues debes organizar tu aula, decir, vale, ¿qué metodología voy a implementar para poder maximizar la actividad que quiero llevar? Pues, por ejemplo, hago uso de esas estaciones de aprendizaje. Entonces, intento que mi alumnado vaya trabajando esos equipos, los diferentes cambios que deben realizar y de esta manera no solamente puede haber una misma actividad en ese momento, sino cuatro funcionando y maximizas así el tiempo. Entonces creo que tenemos que ser flexibles cada vez más, adaptarnos a esa realidad del presente y sobre todo dar las ganas y nuestro granito de arena para que todos avancen y podemos apoyarnos tanto en todo el equipo docente como también en las familias que pueden venir al aula a poder pues trabajar en esas estaciones de aprendizaje que serían los grupos interactivos si fomentamos esa implicación familiar. Entonces, sobre todo, dar lo mejor de nosotros en nuestro día a día e intentar que todos pues se desarrollen de la mejor manera posible. Grosso modo, esta sería la charla. Al final nos hemos intentado centrar en tema, supuesto, programación. Si os tenéis que llevar una idea es que debéis ser muy concretos, debéis estar preparados para diferentes casuísticas que os podéis encontrar en el aula. Si no tenéis experiencia docente, no os preocupéis, le preguntéis a compañeros que están en el aula qué problemas se encuentran, porque los supuestos prácticos van mucho por ahí. También de cara a exponer y de cara a presentar la programación, es muy importante que dentro de la metodología y dentro de la gestión de aula, pues tengas en cuenta todo lo que ha marcado Esther a lo largo de la entrevista y a lo largo de la charla, y deciros que si os queréis preparar con Opomind, nuestra Academia Específica de Educación Primaria, en el comentario fijado tenéis toda la información. También tenéis un supuesto resuelto diferente al que hemos comentado para que veáis la estructura y para que veáis cómo lo trabajamos. Tenéis un tema de muestra y en definitiva yo aprovecharía, si te quieres preparar educación primaria, es el momento. Ahora estamos sin matrícula, es decir, que te ahorras 80 euros y empezamos en breve. Un abrazo y espero de corazón que os haya aportado.